competir con el discurso muy integracionista de Carlos, y además para apreciar a mis colegas Karina, Lejane y Bruno, ya estamos en la fase líquida de ese congreso de hibridad, con menos concentración, de primeras salidas, pero bien. Me parece muy importante, antes de hablar sobre las perspectivas de lanzamiento de los procesos de integración, también hablar sobre los retos y los problemas de la integración que al final resultaron de la desintegración de UNASUR y la parálisis de CELAC, porque eso hemos mucho, creo, en esos días, y creo que existe un consenso bastante amplio a los retos para los procesos de integración en la América Latina. Voy a volver a este tema un poco más en adelante. Y creo que es bueno que existe la voluntad de avanzar de nuevo con los procesos de integración, la cumbre de los presidentes sudamericanos en Brasilia. Pero tal vez también en ese caso habría sido mejor tal vez tener antes una reunión de expertos o de los cancilleres para discutir primero por qué fracasó el último empuje a la integración antes de lanzar la discusión respecto al futuro, porque creo solamente la voluntad política, sin tomar en cuenta los retos, conlleva el riesgo que la voluntad se va a convertir en voluntarismo, y el voluntarismo es solamente un paso hacia el regionalismo más bien declarativo, sin fundamento, y hay un cierto riesgo, creo, también en la coyuntura actual en esa dirección. Bueno, ¿cuáles son los retos principales del regionalismo? Que no fueron mencionados aquí, pero la baja regionalización económica es un tema muy importante, y creo que también va a ser muy difícil revertir eso. Creo América Latina nunca va a tener este grado de integración económica medida por la tasa de comercio internacional que Europa, sería muy difícil, pero existe espacio, ya por mencionado, que respecto al comercio internacional, que la participación del sector manufacturero en esa parte es mucho más alto que el comercio extrarregional, y también tenemos un amplio espacio, como fue mencionado por Alan, de profundizar en la homogenización de las reglas, de las normas en la región, para crear algo como un espacio económico. Todavía mucho espacio, porque creo las tarifas ya no son el problema mayor en América del Sur, son más bien los obstáculos no tarifarios y las normas, las reglas técnicas. Bueno, también hemos mencionado los conflictos políticos entre los presidentes, el presidencialismo, con sus ventajas y desventajas, la polarización política. Voy a volver a ese tema más adelante, como tal vez se puede blindar mejor la cooperación más concreta sectorial en esos conflictos entre los presidentes. Creo uno de los retos principales es la falta de un proyecto regional común. Me pregunta de mis colegas por qué se necesita la cooperación de la integración regional. No veo un proyecto común por el momento. En lo económico, creo no existe un modelo económico para toda América del Sur. Hay variaciones de los más estatistas, digamos más abierto al mundo, más mercantistas. Pero creo el mayor problema yo veo en la falta de un consenso democrático en la región. Creo que es posible la cooperación regional entre gobiernos democráticos y no democráticos, foros, o CELAC, o cumbres presidenciales, pero lo veo muy complicado avanzar en la integración regional sin un consenso democrático. Y en ese aspecto, América Latina ha cambiado mucho desde la primera marea rosa hasta hoy en día. Yo diría que al principio de la primera marea rosa todavía hubo un consenso respecto a las reglas de al menos una democracia electoral, en donde la oposición tiene una cierta chance de ganar las elecciones,
no todas esas democracias fueron democracias liberales, pero al menos democracias electorales, y ahora lo que vemos es que la democracia es una narrativa y puede ser interpretada de cualquier manera. Eso creo es un gran problema para la región. Por eso también estoy muy de acuerdo con las propuestas, tal vez de focalizar la cooperación regional en la próxima fase más en temas más concretos, menos generales. El tema de la protección de la Amazonia es un tema que muchos países latinoamericanos pueden cooperar de diferente índole lógico. También es un tema donde la región puede proyectarse hacia el mundo. El tema de migración puede ser otro tema, ¿verdad? Como ha dicho Alan, eso puede ser una de las misiones del regionalismo en la próxima fase. El cuarto punto fue el tema de las instituciones ligeras. Yo también, en general, estoy de acuerdo que procesos de integración regional necesitan instituciones regionales más fuertes, pero hay también relativizar un poco ese argumento. Tal vez les invito en un experimento de reflexión contrafáctico. Tal vez, ¿qué habría pasado con UNASUR, con una regla de elegir al secretario general por mayoría? Entonces no habría un bloqueo de uno de los países. ¿Qué habría sido la solución de la crisis con los cambios de gobierno hacia la derecha? No creo que, tal vez no habría resultado en una desintegración de UNASUR, pero tal vez ha resultado en una parálisis de UNASUR, como la parálisis que ha pasado con Senado. Entonces, las instituciones no son todos. Tenía una secretaría general fuerte, con voto de mayoría. También es necesario una cierta soberanía política y la voluntad de avanzar. Entonces, mi propuesta, que yo he desarrollado también ayer, es tal vez en la próxima fase de concentrarse más en una cooperación sectorial. UNASUR, una parte fue una experiencia muy positiva en los consejos sectoriales y al final fracasó por los conflictos entre los presidentes. Y creo que sería muy fácil después de la pandemia de resucitar tal vez el Consejo de Salud Sudamericano, con una reunión de los ministros de salud, con algún convenio para cooperar más en el sector. Lo mismo se puede hacer en el sector de infraestructura y tal vez en algunos sectores más. Tal vez no sería tan bueno de recrear el Consejo Sectorial de elecciones o para la observación de elecciones. Esto fue un ejemplo más bien negativo. Y desde esa base avanzar, no estoy seguro si con consejos sudamericanos en diferentes áreas que funcionan. En ese caso es necesario también crear toda esa superestructura de UNASUR. No sería suficiente tener las cumbres presidenciales como la última cumbre, como foro de discusión entre diferentes gobiernos, tal vez para avanzar la cooperación en otras áreas. Y hubo mucha mención del caso de Argentina. Recuerdo en el tiempo del presidente de la Rúa, ese concepto del corralito, cuando las cuentas bancarias estaban bloqueados en los bancos. Tal vez necesitamos algunos como un corralito para la cooperación sectorial por un cierto tiempo, no para siempre, para solidificar un poco esas estructuras. Bueno, con eso ya casi quiero terminar. La pregunta es si mi visión y mi perspectiva son más optimistas o más pesimistas. Creo que fondos son pesimistas o más pesimistas, pero por otro lado me gusta mucho ese enfoque de Álvaro Hirschman, otro de los teóricos que vale la pena de leer, no solamente David Vitrano, que ha desarrollado ese concepto del posibilismo, de buscar avances en situaciones adversas. También en situaciones adversas tal vez hay caminos de avanzar a pesar
de los obstáculos. Bueno, con eso quiero terminar. Nós podemos abrir para perguntas. Estão abertos. Quem quiser fazer uma pergunta, a gente tem um microfone. Era lo que no te fachaba. Ah, porque lo pusiste acá y no lo podías sacar. Buenas tardes, gracias por las presentaciones. Y bueno, todos ustedes han hablado de la centralidad de la agenda regional, de temas más concretos para fortalecer la integración, o sea, migración, el cambio climático, el comercio interregional y todo. Sin embargo, a mí me parece que la agenda de los bloques regionales en América Latina está como tomado por las negociaciones regionales, sea con Asia Pacífico, sea con Europa. Y así mi pregunta es, primero, ¿cómo usted ve este escenario? Y si hay posibilidad de un fortalecimiento de las agendas regionales en paralelo con las negociaciones regionales. Muchas gracias a todos los panelistas. Mi pregunta está enfocada sobre a nuestros dos últimos panelistas sobre el tema de acciones concretas. En la mesa inaugural, Karina lo dijo muy claramente, cooperación no es integración. La integración es mucho más que cooperar. En ese sentido, yo lo que veo es, vamos poco a poco, pasos cortos que implican justo la cooperación. Pero ¿cómo vamos a dar ese salto? O sea, ¿será suficiente esos pequeños pasos de cooperación para poder abarcar la integración regional? Podemos pegar a pergunta da Jane e aí voltamos para a Beth. Bien, muchas gracias por las ponencias muy interesantes. De verdad que yo tendría muchas preguntas, pero yo voy a direccionar a tres profesores. Primero, el profesor Briceño. Me ha gustado mucho su ponencia. Yo también pienso que, además de Venezuela ser una cuestión muy, muy seria en la región, tenemos que tener políticas de enfrentamiento a los problemas de interdependencia, incluso porque Brasil tiene frontera con Venezuela. La migración es uno de los principales problemas. Acá yo estaba con su ponencia haciendo una reflexión si a veces en América Latina tenemos propuestas que van a horizontes muy extremos, entonces vamos a hacer una integración con todo, pero a veces deberíamos seguir un poco, por ejemplo, Krasner, que va a decir, mejor hacer regímenes internacionales efectivos, que van a tratar, por ejemplo, la migración. Vamos a hacer acá un consorcio, ¿no?, entre los países, una cooperación para tratar migración de Venezuela. Pero algo efectivo no sería mejor que un gran proyecto de integración que a veces no tiene efectividad. Entonces yo estaba acá pensando en los teóricos y a veces los teóricos de regímenes nos ayudaría a dar algún tipo de solución o de alternativa. Profesor Carlos, su ponencia fue muy importante porque mis alumnos están allá y oír sobre un europeo hablando sobre cesión de soberanía es muy importante porque acá en América Latina paira un fantasma, ¿no?, un espectro que tiene mucho miedo. Acá tenemos mucho miedo de hablar de cesión de soberanía. Es un fantasma. A todos los gobiernos, cambian gobiernos y tenemos mucho miedo de hablar de esto. Entonces, creamos muchas instituciones, pero nunca llegamos a hablar sobre la cesión de soberanía. Pero nos abrimos al neoliberalismo en los 90 y ellos han entrado, así como hoy tenemos acá muchas empresas transnacionales, tenemos los softwares internacionales que ya no controlamos más, por ejemplo, las informaciones. Hoy en mi sesión, la última del grupo 1,
hablando, por ejemplo, de fake news. Los gobiernos no controlan más. Entonces tenemos tanto miedo de hablar de secesión de soberanía, pero ya América Latina ya se abrió mucho y tiene muchas cosas desgarzadas. No sé si entienden esta palabra, pero muchas cosas, ¿no? Entonces, su fala fue muy importante para pensarnos en este fantasma y incluso fue muy entusiasta para pensar un poco más sobre la supranacionalidad y autonomía que tanto defendemos en las instituciones regionales. Profesor Alan, un gusto tenerlo acá. Profesora Karina, profesor Bruno y yo desarrollamos algunas investigaciones sobre diplomacia parlamentaria y los parlamentos regionales. Profesor Bruno y yo en 2013 estuvimos por una semana en el Parlamento Andino haciendo entrevistas con los parlamentarios y sabemos que la comunidad andina se ha desarrollado mucho con sus instituciones. Incluso el Parlamento Andino es muy importante, sería muy importante para llevar las demandas de los ciudadanos. Es necesario, pero él ha enfrentado algunos problemas. Entonces, una mirada de dentro del Parlamento Andino quería que hablara un poco de los desafíos de mantener un parlamento regional actuante que va para más de ser un órgano de consulta para un órgano decisorio que es, ¿no? Sería muy interesante. Muchas gracias. Temos que voltar também. Pensamos. Sim, Miriam. Y primero, no, es mi opinión, pero no estoy segura. Las negociaciones interregionales, en general, a mí me parecen que ayudan en la unificación de posiciones en las dos regiones, porque de alguna forma hay que hacer un esfuerzo de componer las opiniones y buscar consensos de un lado y de otro para poder negociar. Entonces, es un incentivo, aunque algunas veces no llega a funcionar, como el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que ahí decidieron en Mercosur que cada uno puede entrar en una velocidad. O sea, sacan este poder que las negociaciones interregionales tienen de impulsionar consensos. Sobre pequeños pasos en la cooperación, yo no creo que tengan una relación tan directa de cooperación, negociación o integración. Uno puede cooperar por unos cuantos tiempos sin pasar a la integración. Y creo que tiene que ver un poco con la última, lo que Regiane hablaba de la exposición de Carlos, que es que integración sí que se puede salir, pero hay costos más altos. O sea, el salto de la cooperación a la integración es como un salto de un compromiso a otro, sí, y que lleva consigo un salto de los costos para manejar el futuro. O sea, si uno después quiere cambiar algo en un escenario de integración, es más difícil. Yo creo que en un escenario de integración, normalmente, lo que se produce son sectores sociales que están directamente involucrados con el proceso. Y cuando hay sectores así, hay perdedores en caso de, digamos, ruptura de la, ¿qué se llama? Partida de soberanía. Así que da miedo en muchos, supongo yo, presidentes y políticos y pensadores en América Latina, y sobre todo también en agentes económicos, etcétera, etcétera, da un poco de miedo, ¿no? Porque este salto y después cómo andar hacia atrás, ¿no? ¿Ves? Inglaterra salió, sí, pero yo no me gustaría de estar ahí en este momento, ¿no? No tengo ninguna envidia de los ingleses, lo lamento, ¿no? Y creo que básicamente solo un comentario a lo que dijo Alan, ¿no? Que si Alan, si quiere, puede retomar casi una pregunta. Cadena de valor en América del Sur, bueno, más allá que la industria está malísima por todos los lados, empezando Brasil, obviamente, ¿no? Que sería el motor, pero más allá de eso, cadena de valor necesita el mínimo de confianza. Porque uno no va a poner la mitad de la producción del país al lado, que puede elegir, digamos, Milei,
bueno, cerrar, cambiar o elegir Chávez y nacionalizar. Así que creo, me parece, las industriales brasileñas son muy paroquialistas, ¿no? Parecen personas de una ciudad de interior, pero tiene esta ausencia de confianza por las polarizaciones nacionales, lo que pueden producir en una industria así es un problema, creo. Bueno, sobre el tema de los acuerdos extrarregionales, ¿cuál es mi enfoque sobre ese punto? Yo estoy de acuerdo que la región estamos en un mundo globalizado y tiene que insertarse a los mercados internacionales, aunque, como lo dije en mi exposición, no se trata de insertarse de cualquier forma. Entonces, en ese sentido, digamos ideológicamente, si lo quieren ver de esa manera, yo no me opongo no veo nada negativo en esos acuerdos extrarregionales. Lo que para mí es problemático, y pongo dos casos como ejemplo, Mercosur y la Alianza del Pacífico, es que parece que quieren construir una región, en lo económico, en lo político, en lo cultural, teniendo como punto central la negociación extrarregional. Eso fue lo que pasó en el Mercosur en ese breve periodo entre Macri y la llegada de Fernández, que bloqueó un poco eso. La gran discusión en el Mercosur, la gran meta en el Mercosur era cómo se negocia con el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Era el debate central. Entonces, había otras cosas que reformar en el Mercosur. El arancel externo común es imperfecto desde hace 35 años, 32 años, una cosa inédita en los estudios de integración. Una zona de libre comercio que cada vez es más violada con normas ad hoc, normas técnicas, normas fitosanitarias. Y esos temas no estaban en el centro de la discusión. Por ahí de vez en cuando lo planteaba Bolsonaro, que finalmente terminó unilateralmente reduciendo los aranceles, pero no era el centro del debate. En cambio, todas las energías estaban en la discusión con Europa. El problema es ese. Puedes negociar con el mundo, pero tienes que resolver primero los problemas estructurales que tiene tu proceso interno de integración. Porque solo negociar con Europa no va a resolver los problemas. Y eso también pasa en la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es la estrategia de la Alianza del Pacífico? Uno de sus objetivos, ser una plataforma para la negociación común con Europa. Con el Asia-Pacífico. No miran tanto a Europa. Pero tienen una negociación para convertir en países asociados a Singapur, que ya concluyó, a Nueva Zelanda, a Canadá, a Australia, a Corea del Sur. Quieren negociar con todo el Pacífico, pero entre ellos negocian un 3%. ¿Cómo construimos una región económica? Para negociar con Nueva Zelanda y con Canadá, la Alianza del Pacífico no necesita, Chile no necesita la Alianza del Pacífico, México no lo puede hacer de forma unilateral. Esos mecanismos unilaterales de negociación. Entonces, pretender construir una región simplemente con la firma de acuerdos extrarregionales es una estrategia completamente equivocada, errada. Entonces, en principio, firmar acuerdos con el resto del mundo, perfecto, pero resolvamos primero nuestros problemas estructurales de nuestros, procesos de integración. Yo coincido con Regiane en el sentido de que ahí hay que hacer de nuevo, esa sutil distinción entre integración económica y cooperación política, cooperación funcional, porque en ambos casos en América Latina hemos tenido, esa es una historia vieja, esa historia remonta a los 60, de querer construir procesos regionales a una velocidad para lo cual la región no está preparada. La LAL, por ejemplo, quería crear una zona de libre comercio en 10 años. Una región que no tenía comercio, prácticamente no tenía comercio entre ellos históricamente hablando. Las cifras hablan por sí mismas. Querían construir una zona de libre comercio en 10 años. No se logró en 10 años, se hizo un protocolo que lo llevó al 72, en el 72 tampoco se logró, se hizo un segundo protocolo que llevó a la creación de la LADI en 1980. Han pasado 40 años y no hay un libre comercio, más de 40 años, han pasado 60 años y no hay un libre comercio intra-latinoamericano. Entonces, Previs, en cambio, sí advirtió eso. Previs
planteaba un libre comercio concentrado en manufacturas, en bienes industriales, no un libre comercio generalizado, no un libre comercio global. Ese es el planteamiento de Previs y de la original CEPAL. Se les puso proteccionista, lo que ustedes quieran, pero ese era su planteamiento. Entonces, eso lo vemos repetido, por ejemplo, en el Mercosur, en el Tratado de Asunción, crear un mercado común. Porque significa que es el objetivo último del Mercosur al final del día. Libre circulación de bienes, de personas, de capitales y de servicios. Por el neoliberalismo, la reforma económica, libre circulación de capitales relativamente fácil, libre circulación de personas. Incluso la misma libre circulación de bienes. No era una cosa para lograrlo en un periodo de transición de 4 años o 10 años. Faltó, de nuevo, realismo allí. Voluntarismo sin realismo. Y eso es dramático en la integración latinoamericana. Eso también lo vimos en el periodo posliberal, pero los gobiernos de izquierda, un plan estratégico de acción social que resolvía la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, el acceso a la salud. ¿Con qué recursos se hacía eso? ¿Dónde estaban las instituciones para hacer eso? ¿Dónde estaba el dinero para financiar esos programas? No es por eso yo digo que es un problema. ¿No? La integración latinoamericana a veces tiene cuestiones estructurales que están más allá de esta dicotomía de izquierda-derecha. Cada vez me convenzo más de eso. Y bueno, eso también pasa en la cooperación política. Los que han seguido el proceso sudamericano, la idea de construir a América del Sur como región, saben que esto comienza con Itamar Franco, que plantea un área de libre comercio, una convergencia entre la CAN y el Mercosur. Luego Fernando Henrique lo transforma en Comunidad Sudamericana de Naciones. Con la Comunidad Sudamericana de Naciones tenía 5 objetivos. 5. Trato de recordarlo. Zona de libre comercio, IRSA, cooperación en materia financiera, salud y crear América del Sur como una zona de paz. 5 objetivos, no más. Se modifica la UNASUR, el tratado todavía vigente hoy día. Creo que es el artículo 3 del tratado de la UNASUR. 42 objetivos. De 5 se pasaron a 42. Incluye proteger al medio ambiente, proteger a los pueblos indígenas, acabar con la pobreza en Sudamérica. Eso no es realista. Entonces, ha sido un problema de nuestra integración desde sus orígenes. Entonces, yo coincido más bien en esa idea de Jean Monnet, y de nuevo, aprendiendo de Europa, no imitando, pero aprendiendo de Europa, cuando decía que la integración se construía paso por paso, petit a petit, decía Jean Monnet. Entonces, eso también, porque eso implica realismo en lo que podemos alcanzar. Y en el momento actual, en este momento tan complicado que tenemos, los temas tienen que ser muy seleccionados representando las problemáticas más álgidas de América Latina. Repito, salud por la pandemia, migración, democracia, calentamiento, el cambio climático, el narcotráfico, exacto. Son temas que, y por supuesto sin descuidar la posibilidad de interdependencia económica, de transformación de estructuras productivas, que no implica en forma alguna ir contra el sector agrícola o contra el sector primario, pero dejar de depender exclusivamente del sector primario, es decir, retos que son viejos en América Latina. 4 cosas que podamos hacer, no 42, como planteaba el Tratado de la UNASUR, que terminó cumpliendo muy pocas de esas, porque sí tuvo avances en materia de salud, sí tuvo avances en materia de infraestructura. Sería injusto en el análisis decir que fue una pérdida de tiempo total UNASUR, pero en otras cosas terminó siendo meramente retórica. Chonina. Bueno, muchas gracias. El miedo a la cesión de soberanía. Claro que hay miedo, pero es una cesión de parcelas soberanas, no es de toda la soberanía. Vamos a ir transfiriendo por parte de los estados voluntariamente, vamos a transferir al proceso las parcelas de la soberanía que vayan siendo necesarias para articular la puesta en marcha petit a petit, como decía Diseño, que decía Jean Monnet. Por tanto, no es toda la soberanía, no haya miedo a ceder soberanía, porque además, una cosa es poner en común, por eso yo he querido decir la palabra, poner en común, no ceder de por vida, no, poner en común durante el tiempo que dure el proceso, poner en común las parcelas soberanas, que además son recuperables, como he dicho antes,
en el caso de que tú te quieras volver. Que efectivamente coincido contigo en que es mucho más gravoso, mucho más costoso un proceso de integración, salir de un proceso de integración que de un proceso de cooperación, lógicamente. Pero es que un proceso de integración es un proceso en el que se van haciendo partes por partes, poco a poco, se van integrando sectores. Yo antes lo he dicho en mi exposición. En el caso europeo, son elementos federalizantes que he señalado, ¿no? Por ejemplo, la moneda única. Ahí sí hay que hacer una cesión de soberanía en materia monetaria completa, porque ya se acabó la moneda que había. Es una nueva para todos. Bueno, ahí sí. O el acuerdo Schengen, por el que tú puedes viajar por todo el territorio de la Unión sin sacar el pasaporte, solo con tu documento nacional de identidad, como si estuvieras en tu país. Es otro elemento federalizante. En fin, poco a poco para ir construyendo. Por tanto, yo creo que la integración hay que hacerla por partes. Pero también quiero señalar una cuestión entre cooperación e integración. Yo también he estudiado este tema desde hace más de 40 años. Y quiero decir una cosa. Voy a echar mano de la historia. Voy a echar mano de la historia, porque en Europa tuvimos este mismo problema. ¿Cooperación o integración? ¿Qué es primero? Y se dijo, cooperación. No se sabía ni lo que era la integración, ni se planteaba. Estoy hablando del final de la Segunda Guerra Mundial. Se crean 3 organizaciones internacionales en Europa. La UEO, Defensa, la OECE, actual OCDE, y el Consejo de Europa. Son las 3 organizaciones internacionales que se crean entre el 46 y el 49. Y los llamados padres de Europa, Jean Monnet, Madariaga, en fin, los padres de Europa, no vamos ahora a meternos demasiado, se dan cuenta de que con las organizaciones internacionales que se habían creado, no era suficiente para lograr lo que ellos aspiraban, que era a crear un proceso de integración. Y por eso deciden en el manifiesto de Jean Monnet, el manifiesto de Schuman, que lo hizo Jean Monnet, pero era de Schuman, lo que proponen es poner en común las producciones de carbón y de acero, solamente las producciones de carbón y de acero de 2 países que habían estado enfrentados en la guerra, Alemania y Francia, y someterlos a una autoridad común, que es la alta autoridad, lo que hoy es la Comisión Europea. Así que ponen en común lo que es la producción de carbón y de acero, nada más, que en aquel momento era súper básico. Y lo consiguen. Y pasan 5 o 6 años y hay una lucha ahí que está fraguándose, que es el motivo de mi tesis doctoral actual. Estoy haciendo una nueva tesis doctoral en materia, en historia. Y bueno, pues ese es el tema de mi tesis doctoral. Por eso digo que no me quiero meter a fondo en el ritmo porque es tremendo. Que entre el año 51, que se pone en marcha la CECA, primer tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y el 57, que se firma el tratado CEE y CEEA, hay intentos, porque hay esta misma dinámica que estamos hablando aquí. ¿Qué hacemos? Creamos varios proyectos, varios tratados, varias integraciones, echamos cooperación por un lado, por otro avanzamos integración. ¿Qué hacemos? Esa es la lucha que hay, porque hay la posición de un país que es Francia, que quiere solamente una integración sectorial, petit a petit, no quiere integración global general, que sí querían los otros 5 estados fundadores. Y esa pugna termina haciendo lo que hizo el
el dividir y decir, pues, como hay dos opiniones, hagamos dos tratados. Uno, el CEE, Comunidad Económica Europea, que representa una integración global, amplia, general, y el CEEA, Comunidad Europea de la Energía Atómica, que empieza a poner en marcha la integración en un solo sector, que es la energía atómica. Así se da salida a las dos posiciones de Francia y de los demás y se hacen los dos tratados. Bueno, esto es una fórmula. También se puede poner en marcha aquí en América Latina. Yo creo que es la que habría que poner en marcha, porque una integración global, como bien habéis dicho todos y coincidimos, es imposible, no tiene sentido. Hay que ir poco a poco y esta es una fórmula. Así que la historia está para algo, para no volver a caer en los mismos errores. Así que miremos a la historia. Gracias. Varios pueden recordar al cantante Julio Iglesias cuando va por ahí, que recibe aplausos por todas partes. No me sientan, por favor. Les agradezco. Solamente responder las dos preguntas que se han hecho. Primero, sobre el tema de cooperación e integración o las acciones concretas, si bastan, yo creo que no bastan. Yo soy partidario de la integración regional desde hace también varios años, no tanto como Carlos, pero conocemos unos cuantos que trabajamos juntos, por eso ordenamos. Y de la parte jurídica e institucional, yo suscribiría lo que he dicho Carlos. Mencionaría solo un par de temas de cómo creo que se complementan y no tendrían por qué entrar en conflicto o contradicción. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? Ha habido la posibilidad de compras conjuntas de medicamentos que podrían ser una cooperación, pero también la posibilidad de armar cadenas productivas, como lo que ha planteado CEPAL ante el encargo de CELAC. Y hay una propuesta concreta de complementación productiva, cooperación científico-técnica para los laboratorios, etc. Entonces, tengo cooperación de un lado, pero si avanzara en esa propuesta, sería también avanzando en la integración regional. O en el tema de la facilitación de comercio o facilitación aduanera, en nuestros países todos han suscrito el acuerdo de la OMC. Tenemos mecanismos como interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, el comercio digital, otros elementos que facilitan el comercio. Pero también podemos dar acumulación y podríamos ir hacia cadenas de valor. Por ejemplo, hay trabajos que ha hecho acá Bauman, que ha hecho Renato Bauman, que es Durán, propuestas de CAP, del BID, y por ejemplo ellos calculando la matriz de insumo producto de América del Sur. Y ellos identifican eslabonamientos o sectores donde podría haber una complementación productiva. Durán lo aplica después específicamente para el caso de la comunidad andina y se tiene identificado por países donde podría haber esa complementariedad productiva o esa cadena de valor. Por supuesto, también ha habido financiamiento en algunos de los sectores en los que los sectores privados han estado involucrados, en Comunidad Andina, en Alianza del Pacífico. Pero suscribo lo que dice Miriam, o sea, las dificultades que hay en políticas de políticas públicas son reales. O sea, no, yo no estoy pensando en una cuestión absolutamente ideal, pero creo que pese a las dificultades, habría que tratar de analizar. Y el otro tema era sobre la diplomacia parlamentaria. Efectivamente, fui parlamentario aquí los 5 años por el Perú. Yo acá, hay varios puntos, seguramente ustedes los han trabajado mucho mejor que yo, pero
hay una primera cuestión de las funciones clásicas del Parlamento. Entonces, hay todo el tema de fiscalización, de legislación o representación como tres funciones básicas. Y entonces en el Parlamento andino, o sea, se priorizan diferentes. Yo prioricé el normativo, el legislativo, el miembro de la academia, justamente para promover un poco más los normativos sobre cadena de valor, de tecnología, pero hay una combinación de funciones. Pero hay otros colegas que priorizan la fiscalización. Entonces priorizan fiscalizar el sistema andino de integración. ¿Cómo funciona el Nacional? ¿En qué gastaron la plata de la consultoría? Bueno, seguramente hay que verlo. Yo no tuve ese énfasis, cada cual aprovecha sus ventajas comparativas, pero digamos, ese elemento de funcionamiento me parece importante. El sistema andino de integración ha tendido a estar desarticulado. El Parlamento andino es una parte, pero no se ha coordinado necesariamente con el convenio interprofesional, con horas, no se ha coordinado suficientemente con el Consejo Consultivo Laboral y Empresarial. El Tribunal Andino ha estado sumamente debilitado, incluso por problema de presupuesto casi de funcionario el año pasado. Entonces, me parece que un punto central allí es cómo el Parlamento andino refuerza ese sistema andino entero. La gran debilidad estructural es que no es vinculante, pero sí se puede implementar lo que se aprueba en el Parlamento andino si lo hiciera propio la Comisión del Consejo de la se plantea desde los países, y hay dos o tres iniciativas que ahora están en debate y que ojalá se avance allí. Y lo otro que mencionaría es la representación, porque los mecanismos de elección son directos en el caso de Perú, de Bolivia y Ecuador. En el caso de Colombia fue directo, pero después es delegativa, en una comisión de senadores. Y Chile, que no es miembro de la comunidad andina, miembro pleno, sí es parte del Parlamento andino y también es delegativa. Designan algunos senadores. La representatividad también es un poco heterogénea, ¿no?, entre los sectores, incluso en relación a los parlamentos nacionales, ¿no? Ese es otro punto importante. Por último, diría la coordinación. No hay suficiente coordinación, pudiendo haber, con el Parlamento de Mercosur, con el Parlamento Centroamericano, con los otros parlamentos, porque los temas y las agendas son comunes y podríamos conservar también en ese espacio algunas propuestas. Y hay un espacio central, ya que estamos en Gridale, que es Eurolat, donde hay parlamentarios europeos y están parlamentarios de todos los parlamentos de América Latina. Yo he participado con el que ahora es copresidente del Parlamento Europeo, hicimos una ponencia sobre el tema social distributivo, pero digamos, hay un espacio importante que siento que no lo estamos aprovechando. Con todas las limitaciones que tiene, que ciertamente la tiene, pero creo que hay un espacio para trabajar. Gracias. Mira, poco tiempo, pues, está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos respecto a esa trayectoria de la Unión Europea, con la cooperación sectorial, pero también hay que decir, también con una mayor cooperación sectorial en América Latina no es asegurado que América Latina va a seguir el camino de Europa, porque no solamente con la cooperación sectorial, el tema de las interdependencias, liderazgos, pues no va a pero se puede avanzar, tiene que ser logrado. Y tal vez el otro tema es la pregunta de la influencia de los tratados con socios externos. Creo en el caso del Mercosur puede tener un efecto colateral positivo un acuerdo con la Unión Europea, porque va a forzar a los del Mercosur de cumplir con sus propias reglas, de poner su casa en orden, porque va a ser muy difícil
no poner en práctica un acuerdo con la Unión Europea sin que el próximo sistema funcione según sus reglas. Tal vez eso puede ser un poco perfecto. Respecto a la cooperación, integración, creo la separación no es tan nítida. En el caso de una cooperación sectorial que resulta en alguna norma regional, tal vez eso ya es un paso en la dirección de la integración, ¿no? Porque también hablamos de un regionalismo regulatorio, es un concepto que algunos colegas de Barcelona proponen. Entonces, claro, hay que diferenciar los dos conceptos, pero para una integración es necesario también una cierta confianza en los socios, una cierta experiencia anterior. Bueno, tenemos una última pregunta que vino por el Facebook. Voy a pedir para completar en 3 minutos. Otro panel. De hecho, la pregunta es solamente para el profesor Carlos Molina. Es de la profesora Noel Mellado. Un segundo. ¿Se delegan las parcelas de soberanía o se delegan las competencias? Esa es la pregunta. A ver, querida Noemí, lo que se delegan son las competencias. El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea establece los principios, que son 3, en base a los cuales se distribuyen las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. Y son, primero, el principio de atribución. Segundo, el principio de proporcionalidad. Y tercero, el principio de subsidiariedad. En base a esos 3 principios del artículo 5, el TFUE, en su artículo 3, 4, 5 y 6, establece las competencias exclusivas de la Unión, compartidas entre la Unión y los Estados, y las que yo denomino innominadas, porque son competencias de coordinación, de apoyo, de ayuda, etc. Y bien, en ese sentido, y en resumen, lo que se transfiere, en base al principio de atribución, primero de los que he citado, es las competencias en las materias. Por eso que también es después más sencillo recuperarlas. Gracias. Eu quero muito agradecer a professora Miriam, a todos aqui nessa mesa, foi excelente, que fica aqui para encerrar a mesa, mas antes eu acho que a Bárbara vai dar um recado, para fazer um intervalo hoje. Bueno, tenemos un intervalo de 10 minutos para tenernos contigo, claro. Sí, que se salgan todos ahí afuera para tomar una foto colectiva con cada uno. ¿Sí? Aprovechar esto.